Hola a todos, Hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo iba a ser un poco diferente porque hay seguidores que nos han pedido que hagamos un vídeo explicando qué sería mejor, si caravana o autocaravana. Y bueno, a ver, no es un vídeo ni destructivo para las caravanas ni para las autocaravanas. Vamos a explicar un poco desde nuestro punto de vista. Nuestra experiencia, vamos. Que ya hemos tenido 5 caravanas y 2 autocaravanas. Vamos a explicaros desde cómo nosotros lo hemos vivido y por qué en realidad hemos hecho los cambios. Vamos a analizar un poquito también, pues, los gastos de una cosa, los gastos de otra. A la definitiva no se trata de que una cosa sea mejor y la otra sea peor, sino pues depende también de las comodidades de cada persona o cada familia, más o menos. Y bueno, vamos a empezar, si queréis, a analizar un poco lo que es la caravana, ¿vale? Cosas que hay que diferenciar de una caravana a una autocaravana. Bien, pues en un principio las dimensiones. Nosotros nos decantamos un poco de cambiar de caravana a autocaravana por las dimensiones. Como ya sabéis, somos muchos en familia y claro, tendríamos que tener un conjunto muy grande, que es el que teníamos antes, que medía aproximadamente ¿cuánto? Pues teníamos 12 metros y medio de conjunto. Claro, 12 metros y medio. Entonces nos encontrábamos un poco de dificultad a la hora de viajar como a nosotros nos gusta, que es en libertad. Campings pisamos poco o casi nada, que no los descartamos, pero bueno. Entonces no es que la caravana esté más enfocada a camping ni mucho menos, porque nosotros la teníamos autónoma y hemos viajado con ella perfectamente, hemos aparcado con ella, hemos pernoctado en áreas de autocaravanas, que ahora ya pues están cambiando también un poco el concepto de áreas de autocaravanas y ya están poniendo áreas para vehículos vivienda, ¿vale? Entonces ahí engloba pues los 3 conjuntos de vehículo vivienda, autocaravana, caravana y camper. Bien, entonces bueno, pues la caravana, pues cuando llegas a un lugar tienes que bajar las patitas. Nosotros, por ejemplo, en Benajever nos encontramos un pequeño problema, ¿no? Que llegamos y estaba lloviendo muchísimo. Entonces, claro, eso con la caravana llegas y pues estábamos todos dentro del coche esperando a que dejara de llover para poder aparcarla y poder bajar las patas, ¿vale? Eso es un pequeño inconveniente, vamos a ponerle. Luego a la hora de aparcar, pues sí que es cierto que llevas el conjunto tan grande, pues que en todos los sitios, en todas las áreas de autocaravanas, pues no cabe el conjunto completo enganchado. Hay en algunos sitios que sí que se te permite desenganchar, entonces puedes dejar la caravana en un sitio y poder marcharte con el coche. Eso es una de las cosas que también es una ventaja a la hora de tener caravana, que tú te vas a un camping o a un área, pues coges, te desenganchas y te vas a ver la ciudad o vas a comprar o lo que tú quieras. Con la autocaravana, pues tienes que ir con la casita a cuestas a todos lados. Si por ejemplo estás en un camping, pues lo que muchísima gente hace es que deja todo el tenderete montado, suelo, mesas, sillas, cocinita, lo que queráis, lo deja todo montado, arranca, se va, compra o va a ver los sitios que tenga que ver y lo vuelve y tiene todo el chiringuito montado. O sea que no necesariamente lo tienes que dejar todo recogido, ¿vale? No, y es montárselo, depende de cada uno cómo se lo monte también, porque bueno, pues opciones hay, te digo, pues con la caravana sí que es verdad que tú, si te permiten desenganchar, desenganchas y con tu vehículo vas donde quieres. En el auto, pues puedes ir con el auto o puedes llevar un vehículo auxiliar también. Puedes llevar una moto, puedes llevar una bici o no sé. Tampoco precisamente tienes que desplazarte con el autocaravana. Luego, gastos, por ejemplo, que conlleva una caravana, pues prácticamente la mitad o menos que una autocaravana, eso es la realidad. Muchísimo menos. La caravana pues paga impuesto de circulación si tiene matrícula roja. Bueno, ojo. Es que esto, claro, los gastos de una caravana en sí, pues si es de matrícula roja, el seguro y las ITVs. Si no es de matrícula roja, ni eso, ni seguro, ni ITV, o sea, gasto cero. Pero ojo, que no nos olvidemos que vamos tirando de la caravana con nuestro coche. Y nuestro coche gasta gasoil, gasta ruedas, hay que hacer las revisiones.
Y si los conjuntos son grandes, como era el caso nuestro, que llevamos un conjunto muy grande, pues los coches sufren, a pesar de que, bueno, de que mi coche era un coche muy potente, o es un coche muy potente, y entonces, pero bueno, que no nos olvidemos que las caravanas llevamos un vehículo tractor delante, que también se estropea y también hay que hacerle revisiones y es un gasto a incluir. La única variación que yo pondría de la diferencia de caravana a autocaravana es el seguro. No le pondría nada más, fíjate. Bueno, vamos a ver, también tienes que hacerle un mantenimiento al motor. Bueno, pero es que al vehículo tractor también se lo tienes que hacer. Sí. Otra cosa es que, mira, yo es que en la caravana salgo 2 días al año. Pues evidentemente no puedes contar un mantenimiento de un vehículo que está arrastrando de esa caravana. Y con el autocaravana pues habrá gente también que salga 2 días al año. Pero así como nosotros que salíamos tanto igual con la caravana como con el autocaravana, para mí el mantenimiento del vehículo es el mismo. Bueno, El mismo. 2 ruedas más, eso sí. Bueno, pero quizás eso es a más largo plazo. Sí. El cambiar neumáticos quizás es a más largo plazo. Entonces, ¿diferencia? Pues el seguro si quieres. Es que, Sí. no sé, si te lo planteas es que ni eso. El coche también necesita un seguro. Sí que es verdad que al coche le puedes dar otras utilidades que no solo sean para salir de fin de semana. Pero vamos, que no. Yo no me pondría a diferenciar gastos de un vehículo a otro, ¿eh? Quizá no, ¿eh? Es que ni siquiera tampoco a lo mejor por amplitud, porque mucha gente dice, ay no, una caravana porque es más amplia que la autocaravana. Pues es que depende. Depende de que depende. Claro. Porque hay autocaravanas que habéis visto por ahí que son gigantescas. Entonces, Una pasada. sí que es cierto que, claro, la cabina pertenece al habitáculo. Entonces es un poquito menos. Pero hay autocaravanas enormes. Depende de qué tipo de autos. Si son perfiladas, la cabina forma parte del habitáculo y si son integrales, pues más todavía. Pero bueno, depende, es que depende, claro. Hay caravanas que son muy chiquitinas. Claro. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, de su condición y de lo que quieran hacer con ellas. A ver, nosotros no es que nos vayamos a declinar más por una cosa que por otra. Hemos vivido las dos cosas, tanto caravana como autocaravana, y no vamos a desprestigiar a ninguna de las dos partes, ¿vale? Pero sí que es cierto que nosotros hemos notado un cambio a la hora de rutear, de movilidad, de coger, subirte a la autocaravana y arrear, no tener que estar sube patas, baja patas, que a lo mejor hay gente que, oye... Sí, lo tiene más asumido y es como, bueno, pues como tú subirte en el auto y arrancar. No es igual, pero bueno, lo puedes asumir. Llega un momento que lo asumes y lo haces. Y mucha gente que dice, ¿dónde vas tú con el auto? Voy yo con la caravana. Sí. Pues sí, en cierto modo sí. Sí, te costará más, te costará menos, padecerás más o menos. Yo, por ejemplo, yo cada vez que arrancábamos con esta última que teníamos, pues yo estaba nervioso, yo sufría, yo iba en tensión. Y desde que tenemos las autocaravanas, eso se me ha olvidado ya. Luego también hay que contar un punto, que hay que contar también los pesos del vehículo más la caravana. Sobrepasa los 3.500 kilos, recordar que también hay que sacarse el carnet B más E, ¿vale? Eso es otra. Eso es otra, que también es importante. Si es un conjunto que no supera los 3.500 kilos, no hay ningún problema. Pero si lo supera, pues es un gasto añadido que tenéis que tener en cuenta a la hora de compraros una autocaravana. Entonces, a ver, como Esteban no tenía el carnet, pues también nos declinamos un poquito más el cambiarnos a autocaravana por olvidarme un poco del tema. Porque empecé a sacármelo, de hecho lo tengo a medias, tengo el teórico, pero vamos, yo particularmente, sí o sí, autocaravana. Yo. Es mi opinión, mi humilde opinión, y bajo nuestra experiencia como familia numerosa y lo que hemos vivido. A mí nadie me tiene que decir lo que es una caravana. Autos no las había probado hasta hace 3 meses. Pues no queremos desprestigiar a nadie, no, ni decir que los autos son mejores, ni muchísimo menos. Para nada, porque habrá gente que dirá, pues yo con mi caravana, porque me acopla perfectamente a lo que yo hago y lo que necesito, y voy al fin del mundo, evidentemente, claro. No era nuestro caso, entonces yo pues me inclino más por auto. En estos momentos. Quizá en otros, pues a lo mejor no.
Luego también ha habido algunas ocasiones, muy pocas, que hemos encontrado, por ejemplo, que queríamos ir a un área de autocaravanas que encima era privada. Hemos llamado, oye, ¿aceptáis caravanas? No aceptamos caravanas, solamente autocaravanas. En eso todavía tenemos que evolucionar un poquito. Entonces a mí que me corten o me cohíban o no pueda ir a un sitio porque no tenga determinado vehículo, la verdad que me fastidia también bastante. Luego, aparte de lo que decía él del carnet, pues vale, él perfecto, se lo ha sacado, por decirlo de alguna manera. Pero solo puede conducir él el coche y la caravana. Ya no podía yo ayudarle, por ejemplo, si queremos ir a hacer un viaje largo, ya no puedo yo conducir el conjunto porque no tengo el carnet. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos ha hecho pensar. Nos ha hecho pensar y nos ha limitado mucho, que habrá mucha gente que no le pase. Que no le pase porque tienen un conjunto pequeñito o son menos de familia, no necesitan tanto conjunto y no tienen ese problema. Cada caso es diferente. La verdad es que... No se puede generalizar, la verdad. No. Estamos súper contentos con la autocaravana. Ahora mismo, a día de hoy, no volveríamos atrás a caravana por todo lo que hemos explicado. En todo caso, cuando los niños ya sean mayores, nos gustaría probar un gran volumen o una camper bien acondicionada, pero por probar otros vehículos. Pero vamos, yo no diría cómprate una caravana o cómprate una autocaravana. Para la gente que ha dicho, que nos han puesto comentarios, ¿qué preferís o qué elegiríais, caravana o autocaravana? Es que no se puede decir, pues no, una autocaravana o una caravana, no. Lo que sí que es cierto es que, imaginaros, por precios, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de una caravana nueva a estrenar y una autocaravana nueva a estrenar. Vamos a ir en esos precios, ¿vale? Claro, una caravana vamos a ponerle que vea 20-25.000 euros, la más cara. Pero ya una autocaravana, la más barata, nueva, nosotros no hemos encontrado 50, menos de 50.000 euros y no te tienes que pasar mucho. Claro, entonces claro, ahí tenéis que tener en cuenta también ese tipo de inversión. Eso sí, la inversión inicial, pues sí, hablando de vehículos nuevos, sí que es muchísimo, es el doble o más el auto que la caravana. Claro. Pero en el mercado de ocasión ya no hay tanta diferencia. Quizá la hay. Sí, siempre la hay. Pero no es tanto, claro. Siempre la hay. Pero de todos modos también es cierto que hay que pensar, ¿vosotros vais a amortizar ese dinero con la autocaravana? Si vais sobrados, si lo tenéis y podéis invertirlo, fenomenal, siempre nuevo. Lo nuevo siempre es nuevo. Pero los que no, tampoco es cuestión de entramparse toda la vida por tener una autocaravana nueva. Nosotros tenemos a la Yayi, va fenomenal, no tiene grandes lujos ni muebles de diseño, pero estamos súper contentos. Entonces, necesariamente no tenéis por qué hacer una inversión de 50 o 60.000 euros. Como os digo, el que pueda. Si podéis, si lo tenéis el dinero, fenomenal. Claro. Pero claro, a proporción también tenéis que contar esa diferencia de precio que podéis encontrar entre las caravanas y autocaravanas, que podéis hacer realmente prácticamente lo mismo y poder ir a los mismos sitios también. Esa es la diferencia, a los mismos sitios. Que hay mucha gente también que le ha ocurrido, que ha comprado, como nos pasó a nosotros, cuando compramos la primera Bussner, la 440, el coche que nosotros teníamos anteriormente iba muy justito. Claro, al comprar la segunda, que era la 510, la Bussner 510, pues el coche, vamos, ni de risa. Entonces tuve que cambiar el coche. Y no cualquier coche. O sea que, claro, si tú ya tienes un buen coche, pues bueno, puedes comprarte una buena caravana. Pero a mucha gente le ha ocurrido que ha comprado una caravana grande, una buena caravana, y luego el coche lo han tenido que cambiar, porque no iba ni cara al aire. Bueno, chicos, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros os contamos nuestra humilde opinión. Nuestra opinión, porque nos la habéis pedido, que os lo digamos, os lo contemos. Y bueno, ya más o menos podéis ver en nuestros vídeos anteriores los sitios a los que hemos viajado con la caravana perfectamente y súper contentos. Se puede debatir mucho. Luego también ya sabéis que mi otra profesión pues es ser cantante, ir por los pueblecitos. Entonces eso también nos animó a cambiar, ¿vale? Nos animó a cambiar para la hora de rutear y llegar a los pueblos bien, poder cambiarme dentro, en fin, es una comodidad para nosotros. Pero todo depende de la inversión que queráis hacer. También es cierto que nosotros no vemos viable una inversión grande para comprar una autocaravana e irte a un camping siempre. La autocaravana está también más pensada
para eso, para rutear, viajar sin parar, Viajar. ¿vale? La caravana no es que esté destinada única y exclusivamente a estar en camping, pero sí que es verdad que ahí tienes más comodidades. Tú plantas la caravana, estás mucho más cómodo. Hay gente que, por ejemplo, decide quedarse con su caravana fijos o semifijos en un camping, por ejemplo, 6 meses al año, o van, prueban en un camping y les gusta y se quedan fijos todo el año. Depende, Pues también depende. es mucho más cómodo tener la caravana para ese fin. Entonces ya depende de Hacer cada eso uno. con una autocaravana, pues No. lo veo absurdo. No, nosotros no lo vemos. No es así. la Pero bueno, verdad. pues eso, chicos. Si os hemos liado un poco más la cabeza, Sí. lo sentimos, pero bueno, pues Bueno, pero más o menos os hemos explicado cómo, pues eso, nuestra opinión y cómo lo estamos viviendo. Y ya vosotros decidís el vehículo que queráis comprar y la... que se os acople mejor a vuestras comodidades y a vuestro bolsillo y a las necesidades que tengáis Los dos en ese vehículos momento. son aptos Y ya está. y son una maravilla los dos, tanto caravana como autocaravana, incluso camper. Nosotros todavía no la hemos probado, pero ¿Quién ya la sabe? veo pues cuando ya estemos los dos solitos. Ahora preferimos algo un poquito más grande. Y nada, pues si tenéis alguna duda o alguna cosa que se nos haya quedado en el aire que queráis que os contestemos o más privadamente o como queráis, lo dejáis en la cajita de los comentarios y os iremos contestando. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y nada, continuamos. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Chao.